Con mucho agrado, iniciamos esta segunda semana de trabajo del módulo 5. Mi nombre es Pedro Ayala, soy asesor virtual y les sirvo con alegría ahora en esta semana en la que vamos a ver con especial énfasis la importancia de tener un fundamento sólido para argumentar. En la imagen que ven ustedes en la pantalla se notan personajes que están platicando. Por el título pueden descubrir de qué se trata la escena. Es una pintura del siglo XVII. En la escena, los personajes platican, pero el gesto de cada uno es de atención dentro de una discusión. En la discusión se plantean argumentos, se expresan ideas. Las discusiones sirven para construir, sirven para aprender, siempre y cuando haya escucha de todas las partes. En la escena se nota, por ejemplo, al personaje que está aquí, que está muy sorprendido de lo que se está diciendo. Este escucha con atención. Ambos están atentos, reciben la comunicación. De esa manera se puede compartir. De esa manera se puede avanzar en el conocimiento. Por eso es que esta imagen la tenemos muy en cuenta durante esta segunda semana. Miremos ahora, para poder iniciar con mucho ímpetu, cuál es la finalidad de estar en la prepa en línea. Cada quien recuerde ahorita qué es lo que le trajo a la prepa en línea. Es una meta buena que beneficia a ti y a los que están contigo. ¿De verdad la quieres conseguir? ¿Estás dispuesto a afrontar el cansancio y a vencer las tentaciones de hacer trampa? Si es así, entonces sí vas a alcanzar la finalidad de estar aquí. Y entonces vamos a trabajar juntos en el mismo camino. De la sesión anterior recordarás que hablaba un poco de lo que nos pedían en el foro Aprendiendo, también de las actividades integradoras y que aclarábamos algunas nociones, por ejemplo las de opinión, juicio, argumento y tesis. Además veíamos algo del esquema de trabajo, mencionando que sobre todo la formación de actitudes es la que tiene mayor prevalencia, porque de una buena actitud se obtienen las habilidades y los conocimientos que son el modo de trabajo de la prepa en línea y de otros sistemas superiores y también los de los empleos. Veíamos que dentro de este modo de trabajo convenía tener la actitud de esmerarse por escribir bien. Agradezco mucho a quienes así lo estuvieron haciendo durante la semana pasada, particularmente cuidando el uso de la mayúscula inicial, de los signos de interrogación o de admiración al principio y al final, y evitando la arroba como suplente de la letra. Esto de los acentos, poco a poco lo vamos mejorando. Todos podemos mejorar. Y esto se logra, la mejora se logra con la práctica. Dentro del foro hubo participaciones especialmente buenas porque tenían un contenido adecuado, pero además expresaban las ideas con cordialidad, con claridad, con precisión. Este tipo de comunicaciones son muy valiosas, sobre todo en este tipo de tecnologías, porque se genera el ambiente que ustedes ven allí descrito y que ya mencionábamos la sesión pasada. Además, sigue estando el desafío de ejercitar y mejorar el uso de nuestro idioma. Eh, Agradezco a quienes evitaron las
los extranjerismos, las palabras eh, que no forman parte de nuestro acervo cultural, que tiene tres raíces que hay que valorar muy bien: la hispánica, la prehispánica y la africana. Somos estas tres raíces, no podemos omitirlas. Quien desprecie alguna de estas, como ahorita algunos políticos tienen como moda despreciar lo hispánico, todo lo que viene de España, entonces están condenando a la esterilidad y a la muerte a la cultura. Y nosotros no somos así. Nosotros vamos a mantener nuestra cultura mexicana bien hecha. Por cierto, se acerca el mes de la patria. Conviene buscar, esforzarse en buscar, por ejemplo, música verdaderamente mexicana, no necesariamente de charros, no necesariamente de borrachos y menos de Luis Miguel. De veras que hay mucha más música mexicana que conviene conocer. Y si ustedes tienen pregunta de alguna obra que yo les pueda sugerir, por favor comuníquense conmigo en la plataforma para que les pueda comentar. Bueno, la idea es que nuestro lenguaje sea así como está descrito en el rectángulo verde. ¿Recuerdas, Kevin, que esto ya lo habíamos mencionado? Bueno, ¿y a ti te parece que sí sea pertinente recordar esto? ¿Sí valga la pena esto de que nuestro lenguaje de veras sea valioso? Si escribes tu respuesta, está muy bien, ¿eh? Gracias, tú nos escribes que sí. Entonces, vamos a seguir esforzándonos, ustedes y yo, por hacer esto bien. Les recordaba también en un mensaje si ya habían guardado los recursos de la semana. Esto nos va a servir mucho. Eh, los recursos además los van a poder seguir consultando, aun cuando estén en los módulos avanzados, si es que ustedes los guardaron. Eh, agradezco a quienes pusieron una portada ilustrada con sus datos y de veras que hubo quien dio rienda suelta a su imaginación, a su creatividad. Gracias. Y les propongo a todos que así lo hagan. Inventen, experimenten, que sea, que sean libres ustedes en este espacio de la portada y también en todo su trabajo. Por supuesto, pueden poner ilustraciones, márgenes, eh, diseños, colores, que todo lo que toque en sus manos termine siendo más bonito, mejor hecho. Para el día de hoy, lo que les propongo es que revisemos qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo y también en las actividades integradoras, que ustedes ya habrán visto si exploraron la plataforma, que la actividad integradora 4 es precisamente un foro, pero de esto vamos a hablar detenidamente en un momento. Hacia el final de la sesión, quisiera comentar algo en relación con el gusto, lo digno y lo legal. Esto porque tiene que ver con el tema que vamos a estar trabajando durante esta semana. Así pues, voy a callarme un momentito para que ustedes lean lo que se nos pide en el foro Aprendiendo de esta semana, cuyo título es Debatir con sustento. Por favor, lean ustedes el rectángulo rosita y el rectángulo morado. Perfecto, Kevin, muchas gracias. Más o menos ocupamos el mismo tiempo en leer. Em,
Y pregunto, ¿se entiende bien la instrucción? ¿Se entienden bien las preguntas detonadoras? Perfecto. Si hubiere alguna duda en relación con alguna palabra o con alguna idea, les pido por favor que se comuniquen conmigo con un mensaje en la plataforma. ¿Sale? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora, en la actividad integradora 3, cuyo título es Investigar para argumentar, lo que se nos pide es realizar un documento en un procesador de textos que puede ser el programa Word. En ese documento tendremos que redactar un texto argumentativo, cuya extensión deberá ser de 2 cuartillas y además añadir un audio. Esto de los audios es muy interesante, ¿no? Ahora, les platico algunos detalles que conviene tener en cuenta de las instrucciones, pero no voy a repetir todas las instrucciones. Ustedes las pueden ver en la plataforma. Primero, hay que elegir un tema relacionado con la legalización de las drogas. ¿Pero qué quiere decir tema relacionado con la legalización de las drogas? Bueno, que hay un tema general muy amplio, legalización de las drogas. Bueno, de este tema pueden derivarse o implicarse varios otros temas. Por ejemplo, los que están escritos aquí, como quien quisiere hacer una investigación para legalizar el uso médico de las drogas, todas las drogas, o quien quisiera proponer una investigación para legalizar el uso médico de una droga, por ejemplo, de la marihuana, que es algo que está muy en boga. Quien haga o proponga este tipo de investigación se va a dar cuenta que realmente no es que se necesite toda la planta marihuana para producir medicina. Realmente se necesita solo unas sustancias. De las 500 que tiene la planta, se necesitan solamente unas cuantas. Y esto no lo hacen las personas comunes y corrientes como nosotros, sino que los hacen los investigadores, los laboratoristas en industrias ya especializadas. De manera que legalizar el uso médico de la marihuana no significaría que las personas ciudadanas comunes tuviéramos acceso a ellas. ¿Por qué entonces hay legisladores que quieren que las personas tengan acceso a las drogas como la marihuana y ponen como pretexto el uso médico? Sería interesante investigarlo. Pero ese es un tema. Además, hay quienes investigan y argumentan para permitir el uso lúdico de la marihuana o de cualquier otra droga. Cuando se dice esta palabra lúdico, se está refiriendo al juego. Lúdico es una palabra en español que se deriva de una palabra en latín, es decir, que nos viene como herencia precisamente de lo español. Resulta muy interesante que hay algunos legisladores que están en contra del colonialismo español y son los mismos que defienden el uso lúdico, y así lo pronuncian, de la marihuana. Si hablan español y utilizan la palabra lúdico, que es herencia española, es herencia del latín que nos viene por los españoles, resulta un poco incongruente que están peleados contra lo español. Pero bueno, hay gente así de incongruente. Lúdico viene de ludum, que significa juego. Y entonces lo que se pone aquí a discusión es permitir el uso de juego de una droga. Y entonces estaría interesante investigar para saber si se vale legalizar por juego y para diversión algo que ataranta a las personas, que en algunos casos relaja hasta dejar sonso al consumidor y en algunos otros casos enardece a las personas que se vuelven violentas. En todo caso, sea que relaje, sea que enardezca, el que es adicto o se vuelve adicto busca cómo conseguirla.
y al buscar puede estar robando y provocando otros delitos, aun cuando la droga fuere legal. ¿Para qué permitir el uso lúdico? ¿Valdría la pena investigar? Ese es otro tema. Hay otros que dicen como tema en relación con esto de la legalización de las drogas que así se evitaría el monopolio del crimen. Bueno, eso sucede en el caso de las sociedades en que efectivamente hay una legalización, es decir, un uso de la ley que sí se respeta. En las sociedades donde la ley no se respeta, entonces legalizar significa validar y el crimen seguirá haciéndolo con marihuana legal y sin marihuana legal. De hecho, hace tiempo que en México la marihuana es legal y otras drogas no son legales. La marihuana sí, y de todas maneras el crimen sigue siendo muy poderoso y teniendo el monopolio. Es decir, habría que encontrar los argumentos e investigar. Repito, entonces estos son 3 ejemplos de subtemas o de temas particulares que se derivan de este enorme tema legalización de las drogas. Ustedes van a elegir el que ustedes quieran. Después, lo importante va a ser aquí, cómo plantean la investigación. Ustedes no harán la investigación en este módulo. Para hacer una investigación se necesita tener herramientas de conocimiento y nosotros apenas las estamos adquiriendo. Las investigaciones las podrán hacer cuando ustedes estén eh, cursando la licenciatura o la maestría o el doctorado. Ahorita solamente vamos a obtener algunas herramientas de conocimiento. Y una de las herramientas es ver la conveniencia de ocupar el conocimiento de varias ciencias para poder tratar un tema. Y entonces se nos pide que consultemos en la red cómo 2 disciplinas científicas abordan este tema, tratan el tema que nosotros elegimos. El tema así de particular como lo habíamos mencionado antes. El asunto está en que ustedes tengan la habilidad para discernir la información que aporten los conocimientos serios, las disciplinas científicas, y que descarten todo lo que sea opinión de blogs, líderes de opinión, comentarios llamativos. Descarten todo eso y atiendan a las investigaciones serias. Vamos a hablar de esto con especial detalle más adelante. Después, ustedes tendrán que indicar de qué manera van a realizar la búsqueda documental informática. Es decir, podrán hacer un parrafito que inicie con frases como estas que están aquí. Lo importante va a ser que se note que consultaron los recursos de la plataforma que hablan de las ciencias, de los conocimientos científicos, y hay un mosco por aquí, y que hablan de cómo buscar en la red, de cómo buscar información en otras fuentes que no sean la red y de cómo registrar la información. Lo importante es que entonces se vea que ustedes tomaron los contenidos de la semana y se apropiaron de ellos. Eso va a ser lo importante. Nos pregunta Kevin una cuestión muy buena, de si se pueden eh, atender a los videos como fuentes de información. Sí, sí se puede atender en los videos, pero deben estar muy atentos a que los videos sean hechos por científicos de verdad. Esto me lleva a una tarea, porque entonces les voy a proponer en el foro de novedades videos
que estén hechos por científicos. Es decir, no todos los videos que encuentran en YouTube son serios. No todos los videos tienen información confiable. Voy a decir unos que no tienen información confiable. Los videos de History Channel o de, ¿cómo se llama? Discovery Channel o los de National Geographic no tienen información confiable. Son muy llamativos y están muy bien hechos, pero no son confiables. Están hechos para el espectáculo, para llamar la atención, para vender. Es mejor no utilizar de estos videos. No sé, Kevin, si respondí a tu pregunta. Perfecto, muy bien. Bueno, al buscar información desde las dos disciplinas, lo importante va a ser que se aseguren de que utilicen solo fuentes confiables, así como está apareciendo aquí. Es decir, que se aseguren que la información sea objetiva, que evite las opiniones subjetivas. Decimos que lo objetivo es lo que se refiere a la realidad tal cual es. Van a saber que una información es objetiva cuando indique que se observaron los hechos, se atendieron los fenómenos, se comprobó con experimentos a cada rato y además que los científicos que hicieron estas investigaciones son científicos serios, no solo los que traen bata. El doctor Simi y otros traen bata y no son científicos. Bueno, esto de atender a la realidad nos sirve para evitar los argumentos que están dados por emociones o con muchos sentimientos o que siguen intereses económicos o de poder o los argumentos que están hechos con creencias infundadas, sin fundamento real, como esto de que, por ejemplo, muy cerca de donde vivo, hay noticias recientes de que hay un nahual y hay una colonia donde la gente está muy asustada porque dicen que en la noche se aparece un nahual. Bueno, realmente solo han escuchado que hay una persona que grita, chilla, aúlla y que cuando lo regañan, llora. Eso pareciera más bien a una persona que necesita atención psiquiátrica. Pero hay quienes creen que eso es un nahual. Bueno, pues esas son creencias infundadas. Y nosotros no podemos argumentar con creencias infundadas en relación con algo tan importante como es la salud. Como si alguien dijera, es que yo creo que sería bueno legalizar las drogas porque yo creo que puede ser muy bueno. Pues si no tiene fundamento, su creencia es algo puramente subjetivo que no vale la pena atender. Menos aún las ideologías del tipo político o de cualquier otra moda. Voy a poner dos ejemplos. Eh, Primero de las ideologías, por ejemplo, ya sé, de grupos anarquistas. Se dicen así anarquistas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sea un grupo feminista o que defienda los derechos de las personas diferentes, que no sé qué. Bueno, si realmente está defendiendo los derechos de las personas, sería conveniente ver en las fuentes de consulta si están atentos a las personas que no están siendo atendidas ahorita por el Seguro Social. Si defienden a estas personas, les podemos creer que sí están defendiendo a las personas y a sus derechos. Si atienden estas organizaciones a los niños que no están teniendo sus medicinas para mitigar el cáncer,
que debían estar siendo atendidos porque en los sexenios anteriores a este, el sistema de salud les otorgaba gratuitamente las medicinas y en este no hay medicinas contra el cáncer. Si estos colectivos que defienden los derechos están defendiendo también los derechos de este tipo de eh, necesitados, entonces sí les creemos. Pero si no lo están defendiendo, quiere decir que entonces por pura ideología, que quieren acaparar el poder para ellos mismos y dicen defender ah, por la defensa de los derechos y la libertad, vamos a defender que todos puedan drogarse. Pues no le creemos que sea por los derechos ni por la libertad, sino porque les interesa, por alguna razón, que todos se droguen o que te haya un acceso fácil a esto. Aguas, aguas, cuidado, no caer en argumentos subjetivos manipuladores, sino atender a las razones, los argumentos que sí se fijan en la realidad. Hasta aquí. ¿Queda claro qué tipo de fuentes son las confiables? Por favor, estimados Kevin y Yaretsi, díganme por favor si queda claro. Y si tienen algún comentario, les pido por favor que lo hagan. Gracias, Kevin. Escribes que te quedó claro. Gracias, Yaretsi, que indicas que también quedó claro. Bueno, ¿tienen algún comentario al respecto que puede ser en contra de lo que he dicho? Muy respetable. Kevin nos escribe que por el momento no tiene comentarios. Muy bien. La idea es ser muy objetivos. Y ya. Gracias, Yaretsi, por escribirnos también que todo está claro. Ahora, fíjense que nos piden desarrollar un escrito en 2 cuartillas, es decir, 2 páginas completas. Esto significa que habrá que exponer los argumentos ordenadamente. Es decir, habrá que preferentemente poner las premisas y la conclusión que se deriva lógicamente de ellas, así como lo pueden ver en las sesiones de espacios abiertos que realizamos en la semana pasada y cuyo contenido se debe fundamentalmente a la participación enriquecedora de quienes ahí estuvieron. Eh, Esos son argumentos, son pensamientos lógicos y así habrá que desarrollar el escrito en 2 cuartillas. Sugeriría poner una oración breve en la que se note tu postura, es decir, una tesis al principio, puede ser, pero después sí es necesario poner los argumentos ordenados. Después, algo que hay que hacer es indicar qué técnica de investigación utilizaste. Aquí se vuelve por segunda ocasión necesario que se noten el contenido de estos 3 recursos. Ya les había mencionado hace ratito que conviene que se mencionen los recursos que hablan del conocimiento científico y también de los recursos que hablan del modo de consultar en la red y de registrar la información. Bueno, ese es un primer momento donde es conveniente que se note que ustedes atendieron esos recursos. Este segundo momento también debe notarse que ustedes adquirieron la información que se tiene en esos recursos. Pueden inclusive indicar dónde buscaron.
si buscaron así nada más en el buscador que ustedes utilizan o si buscaron en bibliotecas, que también se pueden buscar en la red. ¿Cómo delimitaron su búsqueda? ¿Cómo pidieron o cómo requirieron la consulta, eh, los documentos para consultar? Todo esto lo pueden poner en el párrafo qué técnica de investigación utilizaste. Y les voy a mostrar más adelante un ejemplo de cómo puede ser organizada la actividad. Muy bien. Sí queda claro que hay que basarse en el contenido de estos recursos. Gracias, Kevin. Muy bien. Bueno, eh, gracias, Jared, sí, también por tu respuesta escrita. Ven ustedes en esta diapositiva que aquí hay un recurso que se llama Recupera aprendizajes, interdisciplinariedad e intertextualidad. Es muy útil. Aquí hay otro. Recupera aprendizajes, opinar, leer, escribir y hablar. También es muy útil. ¿Por qué creen que se llama Recupera aprendizajes? Nos dice Kevin. Porque esos son aprendizajes de módulos anteriores. Efectivamente. Y entonces los vuelven a poner al alcance de tu mano para que los puedas consultar de inmediato. Conviene que los guardes. Te van a servir también para adelante. Y me parece, ya no me acuerdo si está dentro de los recursos de la segunda semana o los recursos de la tercera semana, pero hay otro recurso muy útil, muy útil, que se llama Recupera aprendizajes, el conocimiento científico. Ese les va a ayudar para identificar las ciencias o disciplinas desde las cuales pueden investigar los temas de su interés. Después se pide que graben un audio con las características que ustedes alcanzan a ver en estos rectángulos anaranjados, pero atención en esto. Ahora sí, el límite máximo de la duración es de 2 minutos. En esos 2 minutos, perfectamente alcanzas a explicar la importancia de enfocar desde diferentes disciplinas un problema. En este caso, la legalización de las drogas. Fíjate que entonces, lo que tienes que mencionar en el audio es qué tan importante es tratar un tema enfocándolo desde diferentes disciplinas. ¿Qué tan importante es tratar un tema utilizando el conocimiento de diferentes ciencias? Eso es lo que tienes que responder. Eso es lo que tienes que grabar. No hay que grabar el contenido de tu escrito. ¿Sí queda claro esto? Gracias, Kevin. A ver, entonces, Yaretsi, en el audio, ¿qué es lo que hay que grabar? Dice que mencionemos nuestro nombre, grupo y expliquemos la importancia de enfocar desde diferentes disciplinas un problema, en este caso, la legislación de las drogas. Muy bien, gracias. Entonces queda claro, ¿no? No hay que grabar el contenido del escrito. Eso no hay que hacerlo. Y bueno, pues ponen el enlace, verifiquen que sí funcione para que pueda después evaluarlo. Esto es importante. Bueno, utilizarán de nuevo las fuentes de consulta, pero ahora fíjense que sí se piden. Sí se pide que las pongan. Sigue siendo una práctica, un ejercicio que pueden tomar ustedes como juego
para citar utilizando un formato completo. Por cierto, les pregunto, ¿ya consultaron el manual de citas y referencias de prepa en línea que les puse en el foro? En el foro de novedades, la semana que recién terminó, les puse el, un mensaje que se llama el valor de citar. En ese mensaje de el valor de citar, les puse el manual de citas y referencias de la prepa en línea y además un enlace a varios otros materiales, varios manuales. Son para ustedes. Guárdenlos, consérvenlos, para que puedan eh, seguir practicando la cita de documentos con formatos adecuados. Es para ustedes ese material, así que les recomiendo que lo consulten y lo guarden. Muchas gracias, Yaretsi, por responder que sí. Y Kevin, tú habías levantado la mano. Adelante, por favor. Dice, nos pregunta Kevin si las fuentes de consulta pueden ser parte de las dos cuartillas. Siempre y cuando sea razonable el tamaño. Es decir, si alguien pusiera una redacción de 2 párrafos y luego pusiera 25 fuentes, evidentemente no es eh, proporcional. No, no se cree que de 25 fuentes se obtengan solamente 2 párrafos. Si alguien pusiera una página completa y 3/4 de la otra página y después pusiera 4 o 5 fuentes, bueno, se entiende. Si además la letra es de un tamaño adecuado, por ejemplo, un tamaño 12 y el interlineado también. Eh, si es algo razonable, sí, Kevin, está muy bien que las fuentes formen parte de las 2 cuartillas. Sí, respondí. Perfecto, muy bien. Bueno, eh, recomendación, la que está aquí en el rectángulo anaranjado. Y efectivamente, como nos recuerda Kevin, se va a cortar esta primera sección. Les pido por favor que se vuelvan a conectar en el mismo enlace. Em, si tuvieran alguna pregunta en relación con esta actividad integradora 3, les pido que se comuniquen eh, de inmediato conmigo para que resolvamos las dudas. Ahora, en el foro de novedades les voy a poner varios materiales, entre otros esto. Eh, a veces uno batalla para encontrar información segura, sobre todo elaborada por institutos serios. En México todavía no han desmantelado al Instituto Nacional de Salud Pública, que es uno de los mejores del mundo y que realiza investigaciones y publica conocimientos de una manera espectacular. Este Instituto Nacional de Salud Pública había hecho una investigación muy seria, concluyendo que no existen cigarrillos saludables, de lo que fuera, tabaco, marihuana o cualquier otra cosa que se fume o que se vapee,
No existen cigarrillos saludables. Este enlace se los voy a compartir en el foro de novedades. ¿Y para qué sirve? Bueno, ustedes podrán obtener de aquí la información de la perspectiva de varias disciplinas que se reúnen en las ciencias de la salud, donde se indica que este tipo de productos dañan la salud. Y siendo este tipo de productos dañinos a la salud, entonces el- la legalización de alguna droga que se fume también va a dañar la salud. Esto ya está dicho por institutos serios y conviene ver cuáles son los argumentos científicos que allí se esgrimen. Lo van a tener ustedes en el foro de novedades. Pero también voy a compartirles este, que fue hecho por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz. Este Instituto Nacional de Psiquiatría sí está siendo desmantelado por el gobierno actual. No les interesa que haya investigación psiquiátrica ni atención psiquiátrica a las personas. No sé por qué a este gobierno no le interesa. Eh, pero todavía se puede consultar en la red el, el documento que resultó de la investigación que ustedes ven aquí. Su título es El problema del consumo de cannabis, que es el nombre propio científico de la marihuana, y el papel del sector salud. Esta investigación, muy estimados participantes, ha sido la fuente de una gran cantidad de investigaciones internacionales. A los científicos del mundo les sirve esta investigación por seria, por precisa, por clara. Ustedes pueden consultar en la red. Hay un montón de institutos de salud de otros países que citan a este documento que ahora ustedes van a tener en las manos. Van a poder leerlo y seguramente van a comprender muchas cosas, porque está dicho de una manera muy accesible. Este documento lo van a tener ustedes también en la mano. Y además otros recursos voy a ponérselos terminando esta sesión. Por lo mismo, no vale la pena buscar ni en trabajos anteriores ni en colectores de otro tipo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en relación con la actividad integradora 3 y las fuentes que vamos a utilizar? Gracias, Kevin, por responder por escrito que todo está claro. Muy bien. Yaretsi, ¿todo bien? Perfecto. Viene ahora algo importante. Nosotros ya hicimos en la actividad integradora 3 una consulta de información, una consulta seria. Bueno, pues esta consulta seria nos va a servir para elaborar también la actividad integradora 4, que es, en este caso, un foro donde se nos piden varias participaciones con un contenido muy particular que se indica en las instrucciones. La primera instrucción es que atiendan y analicen el debate que apareció en televisión y que fue grabado y ustedes van a poder ver desde el YouTube. Hay que leer, perdón, hay que ver ese debate. Van a encontrar que son dos personajes de un nivel profesional elevado que están hablando acerca de la legalización de la marihuana. Ustedes van a atenderlo y ustedes van a analizar de acuerdo a lo que se les pide. Ya después estaremos hablando de este debate en las sesiones de espacio abierto. Bueno, una vez que hayas visto ese debate,
se pide que reflexiones sobre esta pregunta. Primero es reflexionar. Tú considerarás tu propia respuesta, pero todavía no vas a escribir nada en el foro. Las 5 intervenciones que se piden deben tener un contenido muy particular. Y para ese contenido te van a servir los recursos que ves aquí señalados. Vamos a ver. Reitero que mi intención no es repetir las instrucciones, pero sí hay sobre todo 2 detalles que hay que tomar muy en cuenta. Por favor, para que se eviten problemas, hay que tomar en cuenta esto. La primera de las intervenciones y la segunda de las intervenciones tienen que ser de lo que es a favor y de lo que está en contra, según se plantea en el debate. No están preguntando tu opinión. En la primera intervención no debes escribir tu opinión. En la primera intervención no debes poner si tú estás a favor de la legalización de la marihuana. Eso no es lo que te están preguntando. Lo que te están preguntando es que pongas de lo que tú viste un argumento a favor de la legalización de la marihuana. Argumento planteado en el debate. Mira, te va a servir que pongas quién dijo ese argumento. Así va a quedar muy claro que lo tomaste del debate. Es tan importante esto que si no queda claro que lo tomaste del debate, entonces la calificación del foro baja. Del mismo modo, fíjate en lo que se pide en la segunda intervención. En la segunda intervención lo que se indica es que pongas un argumento en contra de la legalización de la marihuana, pero que se haya planteado en el debate. Tú vas a escribir, por ejemplo, me di cuenta que en el debate el fulanito doctor dijo esto en contra de la legalización de la marihuana. Así habrás cumplido muy bien el contenido de la segunda intervención. Las 2 primeras pones lo que viste en el debate. Dice Yaretsi que ella sí tomó de lo visto en el debate, aunque no mencionó el nombre del señor que lo dijo. Qué bueno que mencionas esto, Yaretsi. Mira, si tú pusiste tal cual el argumento, por ejemplo, el doctor Canovalle dice que fumar cualquier cosa produce daños al pulmón. Eso está muy bien. Si no pusiste el doctor Fernando Cano Valle dijo esto, sino que nada más pusiste uno de los argumentos en contra es que fumar cualquier cosa produce daños al pulmón, yo me voy a dar cuenta que efectivamente ese es un argumento que se dice en el debate. Y está muy bien así. Si así lo hiciste, está muy bien. Lo que ya no está bien sería la respuesta de quien dice, yo pienso que lo que yo creo que está mal es que usen mal la droga, por cualquier razón. Si ponen yo creo, yo pienso, yo opino, me parece que están hablando de su propia opinión y esa no es la que se pregunta. Hasta aquí, Yaretsi. ¿Sí respondí a tu inquietud? Perfecto. Entonces, si es necesario corregir alguna intervención, sin problema, pues la vuelves a repetir, ¿no?
y le pones el título, segunda intervención, por segunda ocasión, y ya, corrigiendo lo que yo había dicho, ¿no? Se pueden intervenir innumerable cantidad de ocasiones. Luego Kevin pregunta, ¿tenemos que desarrollar con nuestras propias palabras el argumento que está dicho allí o copiar exactamente lo que dijo? No es necesario que transcribas literalmente, porque a veces utilizan muchas palabras. Tú puedes transliterar, es decir, sintetizar el argumento y ponerlo en tus propias palabras, Kevin. ¿Sí respondí a tu inquietud? Puedes ponerlo con tus... Sí, puedes poner el argumento con tus propias palabras. Eh, Muy bien, Kevin. Yaretsi, qué lástima que te tengas que salir, lo entiendo, pero eh, te agradezco que hayas estado aquí. Muy bien. Eh, Te invito a que, sí, a que veas luego la grabación. Bueno, ahora, en la tercera intervención, sí se pide tu propia postura. La tercera intervención sí debe tener tu propia opinión, pero en forma de argumento. Esto te ayudará a ver que una cosa es opinar, así como superficialmente uno lo puede hacer cuando dice cualquier idea, y otra cosa es convertir esa opinión en un argumento, es decir, en un razonamiento ordenado de premisas y conclusión. Tu postura la debes exponer en forma de argumento. En la cuarta intervención, lo que se pide es que tú contraargumentes o debatas el argumento de un compañero. Es decir, debiste haber puesto mucha atención a los argumentos de tus compañeros para poder discutir con ellos. Así como lo mencionábamos al principio de la sesión, discutir es dialogar, escuchar, exponer las razones. Eso es discutir. El que discute y escucha, construye. Puede corregir al otro, como en el caso de la pintura que vimos. El personaje principal está corrigiendo a los otros. Se trata de contraargumentar o debatir atendiendo a lo que el otro escribió. Y finalmente, en la quinta intervención lo que hay que hacer es defender tu propia postura, pero con argumentos, es decir, con premisas y conclusión, con un razonamiento ordenado. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hay que hacer en la actividad integradora 4? Muchas gracias, Kevin. Ahora voy a compartirles eh, un ejemplo de la actividad integradora 3 para que se den una idea de cómo pueden organizar la información. Primero este. Fíjense así en un panorama general. Está la portada ilustrada, un texto continuo de prácticamente 2 cuartillas y después el párrafo que explica algunas cosas. Ahora lo voy a aumentar. Ahí está la portada. Del tema general, la legalización de las drogas, esta compañera que dio permiso para que conservara y mostrara su trabajo, eligió este subtema. Las drogas no solo perjudican a quien las toma. Y este subtema lo va a tratar desde la perspectiva de la sociología y la biología.
uno puede ver el desarrollo y darse cuenta que efectivamente allí están las perspectivas de estas dos ciencias. En la conclusión, ella sintetiza su propia postura. Fíjense que aquí sucede algo que yo les decía. La segunda cuartilla está prácticamente completa. Diríamos que esto es como las 3/4 partes. Y después, esta compañera menciona cuál es la técnica de investigación documental o informática que utilizó, pero aquí hay un pequeño detalle. Ella dice que se basó en el buscador de Google y que utilizó palabras clave, etcétera. Bueno, hay que decir que este párrafo no tiene una descripción clara y minuciosa que muestre los contenidos de los recursos que yo les mencionaba antes. En el siguiente trabajo les voy a mostrar cómo lo hizo. Pero ahora Kevin hace una buena pregunta y él dice si en una cuartilla habla primero de una disciplina y en la segunda cuartilla habla de la otra disciplina. Puede ser así, pero lo que yo recomiendo como ejercicio para la redacción de un ensayo es que integres las dos disciplinas en un texto continuo. Sí puede ser que separes, como fue el caso de esta compañera. El desafío es que logres hablar de las dos disciplinas a lo largo de toda tu redacción. Vamos a ver si lo hizo así la otra compañera. Aquí, bueno, esta otra vez, fíjense, la portada, un texto que me parece que ahora llega hasta acá. Vamos a ver. Ella escogió como tema o subtema la legalización de las drogas en el aspecto medicinal y los beneficios y daños. Bueno, voy a aumentar eso de tamaño. Su compañera indica desde aquí cuáles son las dos disciplinas desde las que va a realizar la consulta. Aquí están, la economía y la sociología. Conviene poner desde el principio desde qué perspectivas científicas vas a buscar la información. Y después pone qué tipo de búsqueda realizó. Pero atención en esto. Fíjense cómo, bueno, le pone título al ensayo y hace una presentación extensa. Noten esto. Ella utiliza el recurso de hacer preguntas que sirven para la redacción. Preguntas que sirven para desarrollar las ideas. Esto le permite que durante casi una página habla de el planteamiento. Después desarrolla los argumentos. Atención en esto, que quisiera resaltar. Kevin, ¿se alcanza a leer lo que está sombreado? Perfecto. ¿A cuál infografía del gobierno se estará refiriendo? Pues efectivamente, a la que les puse como material extra en el foro de novedades. Aquí se nota que sí lo leyó. Y bueno, continúa y la conclusión de su argumentación todavía sigue hasta la siguiente página. Es decir,
Vamos a ver cuánta extensión logró. ¿Se ve? Digamos que literalmente fueron 2 páginas. Muy bien, pues así lo pueden lograr ustedes. Pero este trabajo tiene además otro detalle importante. Y es este párrafo. En esa última frase se nota que utilizó los recursos que he estado recomendando. Bueno, aquí le falló un acento, pero el contenido de esta frase me indicó que efectivamente había leído los recursos. Y además se nota en todo su escrito, por eso lo pudo hacer muy bien. Bueno, después del ensayo, pone este párrafo donde describe la técnica de información documental que utilizó. Enseguida pone el enlace del audio y después las fuentes de consulta y referencias. Aquí está la infografía que les presenté. Y también el recurso que estuve mencionando. Además, esta alumna tuvo a bien citar el manual de citas. Y eso estuvo muy bien. Con esto queda una mejor idea de cómo elaborar la actividad integradora 3. Muchas gracias, Kevin, por responder. Muy bien. Bueno, pongo como ejemplo de silogismo, es decir, de argumento con premisas y conclusiones, esto que ustedes pueden ver. Ahí está la premisa número 1, la premisa número 2, y vean cómo se integra. En el segundo argumento, lean la premisa número 1, ahora la premisa número 2, y vean cómo los conceptos de ambas premisas se integran en la tercera, en la conclusión. Por lo mismo, no conviene tomar los desperdicios que han puesto otros en la red. Esos que se queden allí. Nosotros no vamos a ensuciar nuestro conocimiento con ese tipo de cosas. Y si van a utilizar un formato, que sea completo, como cualquiera de estos que les estoy mostrando ahora. ¿Sale? Muy bien. Ahora ya, por último, quisiera mencionar algo en relación con el gusto, lo digno y lo legal. Em, por favor, lean lo que dice el párrafo morado. Son 3 frases.
Gracias, Kevin. Esta última frase ya nos indica algo. Ahora este rectángulo anaranjado, por favor. Cuando uno dice la palabra dignidad, se refiere a valor. Lo digno es lo que corresponde al valor de la persona, pero la correspondencia es objetiva, real, verdadera. Ahora verán que esto tiene que ver cuando se habla de la legalización de la marihuana. Ya habrán notado que el tema de la legalización de las drogas se mezcla, se confunde con el tema de la legalización de la marihuana. La marihuana es una droga, hay muchas más. Y a los que apoyan la legalización de las drogas, todas las drogas, para que la gente se drogue, manipulan el discurso y ponen como ejemplo a la marihuana, como si lo mismo que produce la marihuana fuera lo que produjeran el resto de las drogas. Y no es así. Pero hablemos ahorita solo de el asunto de eh, el gusto y lo digno. ¿Qué tiene que ver esto en relación con la legalización de las drogas o la legalización de las marihuanas? Ahorita hay que poner atención en el gusto y lo digno. Y para poder entender mejor esto, les pido que miren esta imagen. Kevin, ¿qué te parece esta imagen? Gracias. Tú nos escribes falta de valores. Nada más para dejar claro, falta de valores de parte de quién, del señor de la gorrita o del muchacho que está echándole el humo a la cara. Falta de valores de parte del muchacho. Es una falta de respeto de este muchacho hacia el guardia de seguridad. Fue una de las tantas marchas que se hicieron en la Ciudad de México a favor de la legalización de la marihuana. Al mismo tiempo que marchan, se drogan. Y este muchacho mostró el resultado de haberse drogado, que fue que sin conciencia le faltó al respeto a la misma persona que lo estaba cuidando, porque ese guardia de seguridad estaba cuidando la marcha. Bueno, pues esto lo hace quien pone a su gusto por encima de la dignidad de los demás. Como si dijera, a mí me gusta, por lo tanto es mi derecho y tú no te debes oponer. Quien pone el gusto subjetivo por encima de los demás provoca este tipo de faltas de respeto y peores violencias. Para eso se utiliza la marihuana. Pero también se utiliza como base de una medicina que sirve en contra, no en contra, lo voy a decir bien. Es una medicina que sirve para disminuir la gravedad de la epilepsia. No cura la epilepsia. La marihuana no cura el cáncer, como algunos blogs lo dicen. La marihuana no cura, pero sí quita el dolor,
de varios padecimientos. Y entonces, alguna sustancia que sí quita el dolor y que no ataranta a las personas es la que conviene extraer para hacer la medicina que le sirva a las personas que tengan padecimientos como la epilepsia o el cáncer u otros que ustedes van a ver mencionados en la red. Esto sí es digno. Esto sí corresponde al valor de la persona. Pero atención, no es toda la marihuana. Es una sustancia derivada de la marihuana, obtenida de la marihuana, industrialmente, no por las personas comunes y corrientes como las que pueden estar marchando en la Ciudad de México. Bueno, vamos viendo. La ley, o sea, lo legal, debe favorecer lo digno y poner en orden a los gustos y preferencias. Es decir, debemos procurar voluntariamente lo que haga a la persona más humana. Debemos procurar voluntariamente lo que sea más digno, no lo que atarante a las personas. ¿Qué hace más digna a la persona? La educación. Y sería muy bueno que las leyes procuraran una educación de calidad. Hasta hace 4 años existía en México un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que se aseguraba de que la educación que recibieran todos los alumnos de todo el país fuera de alta calidad. Ese Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue desaparecido, desmantelado desde hace 4 años. Fue este gobierno. ¿Por qué a este gobierno no le interesará la calidad en la educación? No lo sé. Ya ustedes me dirán. Pero es que además había profesores que no querían ese instituto. Y el gobierno pactó con esos profesores para quitarlo. Pero oye, si la educación es lo que hace más digna a la persona, ¿por qué no está asegurada en la ley una educación de alta calidad? Eso sería lo digno. Por último, veamos que cuanto hacemos voluntariamente es más perfecto que cuanto hacemos llevados por la naturaleza. Esto lo dijo un filósofo hace varios siglos. Tomás de Aquino fue un filósofo. Y es tanto como decir, lo que yo hago a propósito de bien es mucho más perfecto que lo que hago por instinto o por gusto. Es el caso de este pequeño que se hizo viral hace algunos años porque le llevó a su abuelito que estaba en cama, enfermo, esta papaya y él solito tuvo la iniciativa de darle de comer. Este niño lo hizo no por su gusto, no por su instinto, sino que así de pequeño lo hizo voluntariamente. Cuanto hacemos voluntariamente es más perfecto que cuanto hacemos llevados por la naturaleza. Es decir, hay que hacer las cosas dignamente, atendiendo al valor de las personas. Por eso es que decimos que eso es lo que nos va a permitir una verdadera educación del tipo de personas que necesitamos ahora. Hasta aquí. Agradezco mucho la atención que han estado poniendo. Queda claro que nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo porque cada uno de nosotros es enormemente digno. ¿A poco no? Y de esa manera vamos a mostrárselo a nuestra familia. Y antes de dormir, vamos a hacerles un cariñito para que sepan que son verdaderamente valiosos y nosotros reconocemos su valor. ¿Cómo ves, Kevin? ¿Estás de acuerdo? Se vale no estar de acuerdo, ¿eh?
nos pones por escrito y con la manita que estás de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a terminar aquí esta guía de la semana. Yo espero que les haya servido para saber de qué van las actividades y cómo realizarlas muy bien. El próximo miércoles nos vemos a las 9 de la noche para nuestro primer espacio abierto de esta semana, es decir, el tercero de todo el módulo. Hasta luego. Buenas noches, Kevin.